Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Bienvenidos una vez más aquí a los jueves temáticos aquí en Pablo y sus mundos. Bueno, hoy vamos con un tema muy interesante que voy a presentar pues debidamente para poder dar como un contexto sobre algo que es llamativo, sobre todo para aquellos que nos gusta tratar o indagar temas que tienen que ver con la ciencia y todo lo que hay en torno a ella. Puesto que debido más bien a que ella nos interesa por todo lo que logramos, lo que hemos alcanzado y que también ha generado también polémica, porque por lo general se suele tener una suerte de ideas o creencias eh, en torno a la ciencia, incluso dentro de los mismos científicos, aún los profanos a la misma materia, por supuesto sabemos ciertas ideas y de las cuales el día de hoy quizás dos grandes corrientes o por lo menos que manejan un porcentaje y un volumen de personas están allí al tanto, dudando siempre de lo que en la ciencia se hace, ¿no? Digamos en el caso del terraplanismo y de los movimientos antivacunas. Pero muchas veces, tanto de un grupo como el otro, e incluyendo también a ciertos grupos o personas dentro de los conceptos y los pensamientos religiosos, suelen pensar y tener una idea de la ciencia bastante equivocada, que parte de muchísimos presupuestos y olvidan de muchas maneras bastantes cosas que ocurren en realidad en la ciencia. Pero esto es algo digamos, tan conocido por pocos que incluso los mismos científicos muchas veces, sobre todo porque no siempre digamos, en las licenciaturas o en las academias o en las universidades donde se enseña ciencia, no siempre se enseña historia de la ciencia, sociología de la ciencia, para entender un poco también las dinámicas que ellas han hecho, cómo ha crecido, de qué manera han surgido, cómo han mejorado sus postulados, cómo sus hipótesis y sus teorías han ido transformándose a lo largo de los siglos y por supuesto ha permitido que la ciencia tenga uno de los elementos y una de las virtudes más importantes para mí y es el hecho de que se autocorrige. En un video pasado aquí en Jueves Temáticos había tratado el tema de cuando la ciencia se equivoca. Digamos que el tema que vamos a ver hoy es similar, es anexo, es semejante, es casi que una continuación, pero ya lo vamos a hablar específicamente de casos muy concretos cuando la ciencia efectivamente, y más bien, o podríamos decirlo, los científicos, se equivocaron al generar una serie de teorías. Y detrás de todo esto está el tema de lo que llamé hoy en recuerdo de las teorías olvidadas. Y lo he llamado así porque de manera un tanto eh, de manera un tanto medio poética, medio añorante, medio de algo de añoranza, quería gestar un poco esa cierta vertiente romántica que me gesta a mí este tipo de teorías cuando yo las veo a la luz del tiempo y de los años. Porque no en vano, cuando uno examina buena parte de la historia de estas teorías, ninguna de ellas se hizo de mala fama, de mala gana. Y yo voy a comenzar un poco a diferenciar esto para que entendamos de dónde surgen y por qué hay teorías que se olvidaron, hay teorías que ya no hacen parte pues o por lo menos de la gran historia de la ciencia, sino que son casi que pies de página o algunos comentarios si acaso, o si mucho también puede darse una explicación en algún documento o algún texto que francamente queda perdido en medio de todo ese mar inmenso de publicaciones que se hacen en la ciencia. Entonces, por eso me gusta dedicarme a entender de dónde nacen y de dónde aparecieron palabras, conceptos que ya no se usan, como eso de protoplasma, el flogisto, el calórico, términos que ya en algún momento fueron parte del argot científico, pero que con el tiempo
pues fueron cayendo en desuso porque francamente no decían nada y no tenían ningún contenido empírico real que pudiera avalar que esa idealización en realidad existiera. Entonces, en ese sentido, este tema me parece interesante para conocer, sobre todo porque me parece que en las universidades, en los institutos, muchas veces enseñamos exageradamente basándonos en los aciertos y no tenemos en cuenta las historias de los errores. Ahora tal vez en últimos años tal vez esto ha mejorado, hay cierta valoración del error, pero conocer estas historias de todas estas teorías que fallaron y que en algún momento o por un buen tiempo aparentaron ser ciertas, es bien interesante y es muy llamativo encontrar y ver un poco esa nostalgia que causan estas cosas y sobre todo saber que la historia de muchos de estos científicos que formularon estas teorías eran grandes científicos de su época, personas entregadas al conocimiento, pero que al cabo de los años por dar un traspié con una idea que en realidad no podía pasar porque no tenía ningún sustento empírico, pues su teoría se fue sobre ellos mismos y pasaron al olvido, pero en su momento fueron grandes personajes muy conocidos por muchísima gente e incluso por aquellos que el día de hoy también nosotros consideramos como los héroes de la ciencia. Bueno, un saludo a Ignacio Mota que va llegando aquí, un saludo inmenso. ¿Qué más, Ignacio? ¿Cómo va todo? Bueno, hoy vamos con el tema, estaba comentando con el tema de en recuerdo de las teorías olvidadas, de aquellas teorías de la ciencia que no pasaron, digamos, el filtro del tiempo y el filtro además de ella misma, ¿no? De poder seguir demostrando y de seguir siendo una forma de explicación de la realidad. Y esto es bien interesante porque, vuelvo y lo digo, nosotros en el sociológicamente incluso, y más en este mundo basado en una economía capitalista donde el éxito es lo que se promueve más, pues las historias del fracaso muy poco nos interesan. Como lo estaba mencionando al principio, pues ahora se han revalorizado un poco y se tienen algo en cuenta más. Pero nosotros debemos aprender mucho más, sobre todo porque hay que entender epistemológicamente cómo llegamos a conocer y saber, como lo decía muy bien Gastón Bachelard, que el encuentro del conocimiento es más que el recorrido en sí mismo, es poder sobrepasar obstáculos, una serie de obstáculos que uno va a encontrar. Entonces, siempre me ha parecido que en la historia de la ciencia hay un capítulo que debe ser escrito, un capítulo que debe ser tenido en cuenta y es la historia del error dentro de ella, porque se puede aprender muchísimo. Los protagonistas de estas historias pues hoy merecen el olvido, algunos pues ni siquiera los recordarán y como lo digo incluso suele ser un pie de página en algún libro de ciencia y los mencionan rápido, pero muchas veces no se dan cuenta que ese fracaso estrepitoso que hay ahí detrás en realidad puede enseñarnos muchísimo, porque una teoría tanto científica como, bueno, principalmente las científicas que son de las que vamos a hablar, pero una teoría en sí misma es una visión amplia de un fenómeno que uno puede explicar. Aquí a lo largo del video voy a dar varias explicaciones sobre el término, entre otras cosas, ¿no? Para poder. De hecho, es llamativo que un autor que a mí me gusta mucho, los recomiendo mucho, el filósofo venezolano Elí de Gortari, tiene un diccionario de lógica y me ponía yo a buscar cuántas definiciones da de teoría y él da cerca de 28 definiciones y tres más en una entrada anexa dentro del diccionario que son única y exclusivamente para teoría científica. Entonces, imagínense la cantidad de definiciones que uno puede llegar eventualmente para hablar de la teoría. Hoy vamos a hablar específicamente de la teoría científica y entender por qué algunas llegaron a fallar y por qué no cumplieron eso. Pero sobre todo lo más importante es por qué eso nos está enseñando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué
qué intención hay en esto que estoy diciendo a la hora de qué quiero decir con esto que voy a hablar esta noche, pues tiene que ver mucho porque está implicado el conocimiento, está implicado cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, con nuestro entorno, pero también con nuestra intuición y con nuestra subjetividad, que nos puede jugar como de principio en inicio nos puede servir de un impulso gigantesco para aprender, pero también nos puede jugar unas muy malas pasadas en ese camino de comprensión. Bueno, ese es el tema de hoy, ese es el penúltimo tema y la próxima semana viene un tema totalmente distinto, al menos digamos categóricamente muy distinto a este porque vamos a hablar de la simbólica del tarot. Voy a ir a pasarme al otro extremo dentro de estos, digamos, temas que me gusta. A mí me gusta hablar mucho de ciencia, pero también me gusta hablar de aquello que es esotérico, pero nunca, no para entenderlo siempre desde el aspecto meramente especulativo o mágico o adivinatorio, que me parece en realidad muy elemental y muy pobre, sino indagar un poco en su simbólica, en los elementos que lo componen y por qué lo han empleado desde los adivinos más vulgares y más corrientes hasta personalidades que encuentran en él una motivación para entender cuáles son las intuiciones que nosotros tenemos y cómo a partir de una didáctica, podríamos decir, del naipe de las cartas, se va expresando una dinámica del comportamiento humano. Bien interesante y bueno, espero que también en la próxima semana estén aquí pendientes de ese tema. Y bueno, vamos a hablar, eso sí, como el tema de hoy, para nuestro penúltimo tema de noviembre, es sobre las teorías que fueron olvidadas. Este término, digamos que yo de un poco más poéticamente lo llamo así, en ciencia se le conoce, en historia y en epistemología, en historia de la ciencia, se le conoce realmente como teoría científica obsoleta. Ese es el término técnico, ¿ya? Y muy pocas personas, incluyendo aquellos que nos dedicamos a la epistemología, encuentran o saben sobre que existe un estudio específicamente de eso. Y es un estudio bastante pobre porque es más bien algo que se menciona, se cuenta de la historia de estas teorías, pero no se desarrolla mucho, por lo que única y exclusivamente se comienza a hablar en torno a ellas. Entonces, una teoría científica obsoleta básicamente se trata de un tipo de teoría o teorías que comúnmente fueron aceptadas, pero que básicamente no se considera ya no se tratan, porque la descripción que se tiene de ella, esa descripción que ella aparentemente tenía, pues ya no es suficiente y se han encontrado descripciones mucho más completas por la ciencia que continuamente se va actualizando. Y en ese sentido es importante eso porque hay que acordarse, como lo mencioné, que la ciencia es autocorregible, ella se corrige a sí misma. Y esto es algo importante de entender porque nosotros solemos tener una idea muy errada de la ciencia. Nosotros tenemos, inclusive, como ya lo mencioné al principio, los mismos científicos pueden caer en varias concepciones erróneas. Y hablemos un poco para entender esto de las teorías obsoletas, para entender de dónde surgen, por qué se dieron, qué hicieron que se volvieran obsoletas, entender un poco cuáles son esos elementos que yo encuentro que pueden ser cerco para la ciencia y que de algún modo la pueden rodear y pueden ser incluso amigos o enemigos de ella, generalmente enemigos, pero que entorpecen este camino. Bueno, hay una cosa importante y aquí vamos a hacer una diferencia, porque en principio hay que entender que muchos de los autores de los que yo voy a hablar eran científicos graduados, especializados, dedicados a la materia y aún así erraron dentro de este proceso. Y esto es bien interesante mencionarlo así porque cuando yo pongo este título o el otro título del video anterior, mucha gente me decía, no, pero es que la ciencia no se equivoca, y tener que explicarles que la ciencia se equivoca en la medida en que se equivoca el científico es algo que es importante, porque es que la ciencia no existe en abstracto. Eso es algo importante de entender. No hay una ciencia hipostática, no hay una ciencia como entidad. La ciencia son y es
todo se constituye por parte de todos aquellos que se dedican a ella. Por lo tanto, si fallan ellos, pues la ciencia está fallando. Ahora, esto no quiere decir que sea un error, que es la gran equivocación que tenemos, que porque se falle no quiere decir que se esté equivocado de algún modo. Porque se falle no quiere decir que se esté mal. Y eso es algo bien importante porque nosotros vivimos sobre todo en una época en la que a la ciencia se le demanda mucho sin conocerla, conociéndola poco. Se exige demasiado de ella sin saber socialmente incluso qué implica y cuáles son los esfuerzos y la paciencia que hay que tener para ser científico. Entonces es muy gracioso ver posiciones religiosas donde se aprovechan de algún dato científico muchas veces mal interpretado para decir que esto apoya su creencia, o posiciones incluso escépticas o acérrimamente escépticas que sobre todo cayendo en una conspiranoia ven en la ciencia una motivación negativa, mala, corporativista, cosa que existe y tampoco no se va a negar, pero precisamente allí es donde eso que dice ser ciencia precisamente está fallando. Pero no tiene que ver en este caso precisamente porque sea el procedimiento original de la ciencia, sino porque se ha fallado en generar ese método, en generar ese procedimiento, en generar esa forma de acción que la ciencia tiene. Entonces, yo he encontrado al menos que hay 5 factores grandes que pueden asediar a la ciencia y que causan que haya una gran molestia. Lo interesante es que todos los que voy a nombrar ahora no están en las teorías que voy a mencionar, pero sí ayudan o contribuyen porque, digamos, pululan o se gestan dentro del ambiente social. El primero de ellos, ya es muy conocido y que tal vez le dedique un tema más adelante, es el de la pseudociencia, ¿no? Es decir, aquellas ciencias o aquellos saberes que pretenden tener una aspiración científica, pero que en realidad no cumplen con ninguna de estas cosas, porque no tienen la capacidad explicativa, ni tienen muchas veces una claridad sobre el correspondiente empírico que deben tener para saber que se está hablando de algo, salvo pues que se gestara, cosa que dudo mucho, una tercera ciencia formal que no tuviera nada que ver con elementos empíricos, así como la lógica y como la matemática tienen su propio universo, son científicas y sin embargo solo hacen referencia a objetos dentro de su propio sistema de comprensión. Tal vez el tercero de ellos podría ser la semiótica, sin duda alguna, pero es un derivado de la lógica. Y bueno, la pseudociencia, cosas como la ufología, no pueden definirse como algo científico porque no la definición que tienen sobre su objeto de estudio es bastante vaga, no logran, aunque si bien se ha entendido que hay unos fenómenos extraños, hay demasiados presupuestos de corte alienígena que hacen que las personas crean en eso y anticipándose gracias a esa creencia a lo que deben investigar y lo que deben encontrar. A propósito, pienso ahorita más adelante, pronto en diciembre, tratar el tema de los famosos alienígenas ancestrales. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que tiene que ver? Si hay allí, ¿por qué esto es una serie de afirmaciones pseudocientíficas? Y podríamos ir desmontando un poco eso. Entonces, está por un lado la pseudociencia. Hay otro aspecto y es la llamada mala ciencia. ¿A qué se le llama mala ciencia? Mala ciencia es, digamos, a la manera corrupta en que muchos científicos llegan a operar con la ciencia, conociendo saberes, teniendo un saber científico, pero adrede manipulan datos, transforman la información con tal de favorecer especialmente a una industria. Sobre todo se da en el ámbito de las grandes corporaciones que contratan a personas que saben de un tema, pero pues por el dinero trabajan para ellos y hacen aparecer datos. Los casos más patentes y más tristes que existen en el mundo, digamos en el siglo XX, porque es donde aparece la ciencia como ya un trabajo colectivo y una industria ya casi que cultural, científica, donde hay un proceso sociológico grande de una colectividad que está operando en torno a ella. Los dos grandes momentos son las tabacaleras, que
corrompieron y pusieron a su disposición científicos que se, digamos, vendieron, esa es la palabra, para hacer pensar y hacer creerle a la sociedad que el tabaco no hacía el daño que ellos decían. Por supuesto, y atención, aquí viene lo importante, no fueron religiosos ni místicos los que denunciaron esa falsedad, fueron científicos que demostrando y siguiendo verdaderamente el método, establecieron y mostraron efectivamente qué es lo que estaba sucediendo allí. Bueno, voy dando un saludo a mi prima Irene. Irene, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Un saludo muy grande. Bienvenida aquí a este jueves temático que estamos hablando de las teorías científicas obsoletas, esas que pasaron, las teorías que han sido olvidadas por la historia de la ciencia y que tienen mucho que enseñarnos y además que tienen cosas muy simpáticas. Entonces estoy hablando ahorita de las fuentes que asedian y que pueden llegar a producir este tipo de teorías, pero que en el caso particular no que voy a mencionar vinieron de grandes científicos y científicos que no fueron corrompidos por este tipo de corporaciones. Bueno, les mencionaba entonces que está la mala ciencia y la otra gran elemento de la mala ciencia que en la actualidad lo hemos tenido que sufrir son los negadores del cambio climático. Gente que ha sido contratada por grandes empresas, sobre todo aquellas que tienen que ver mucho con la minería, especialmente con el carbón y todo el desgaste que están produciendo estas industrias. Y han hecho que muchos científicos se prestaran para decir que el cambio climático no era un producto de toda la explotación humana. Y en la actualidad ya se sabe, y precisamente el 99% de los estudios científicos dedicados al tema, ya todos coinciden de que en efecto el cambio climático es un producto del esfuerzo humano por dañar y por destruir, por supuesto, y erosionar todo el bien pues terrestre, todos los ecosistemas, hacerlos que entren en desequilibrio. Pero bueno, esos son dos de los grandes ejemplos de la mala ciencia. Aquí habría que añadirle un punto ahí de más, y es que muchas veces las personas confunden ciencia con tecnología. Eso es una confusión normal. Hay una gran tendencia a ser tecnófilos porque la gente se entusiasma por lo que la tecnología puede hacer. Y se olvida muchas veces que si bien la tecnología necesita avances científicos, cuando estos avances científicos se han logrado, se han establecido y se pueden encontrar métodos para poder llevarlos a la práctica, no siempre esa tecnología está digamos, avalada por o corresponde a un interés científico en sí mismo. La ciencia pura y llanamente lo que quiere es comprender el mundo y la realidad, pero para eso necesita métodos muy precisos. El técnico, ni no le estoy echando aquí de menos, ni diciendo, no necesitan siempre aparecer toda la intención, todo el conocimiento que se tiene sobre ese fenómeno, sobre ese aspecto de la naturaleza que ha sido detallado y estudiado en términos científicos. Es lo que necesita, es hacer cosas y operar, y si un dato dentro de la ciencia le sirve, pues bienvenido, pero no necesariamente quiere explicar. Un técnico puede arreglar un celular, un computador, componer uno nuevo, pero no se va a entrar en la explicación de por qué funciona. Ahora, ¿va muy de la par? Sí, pero pueden ir perfectamente de manera independiente. Eso nos lleva a otro concepto, y es que también puede ser muy dañino para la ciencia, y es el del cientificismo. El cientificismo hay varias acepciones de este término. Uno de ellos es uno de los más conocidos, es entender el cientificismo como un apoyo a la ciencia. ¿Ya? Es decir, alguien es cientificista cuando apoya o quiere que haya una motivación social, sobre todo para que la ciencia se difunda. Pero no es en ese sentido y en esa acepción que lo estoy empleando aquí. Me acojo a otro tipo de sentido, y es en el que se piensa y se cree que solo la ciencia puede traer las soluciones a el mundo y que solo a partir de la ciencia vamos a resolver
todos los problemas. Y resulta que eso es en realidad un obstáculo para la ciencia, porque es pedirle y demandarle de más. Nosotros tenemos socialmente tenemos una mala tendencia, y es a reemplazar una cosa por otra. Incluso muchos de los ateos, como no quieren creer en Dios o no creen en Dios, entonces piensan que la ciencia va a hacer ese cambio. Entonces muchas personas vuelven a la ciencia como una suerte de padrino mágico que les resuelve el problema. Entonces solo a través de la ciencia vamos a solucionar muchas cosas, y en realidad no es así. La misma ciencia, cualquier científico de un gran nivel sabe que la ciencia no puede resolverlo todo, porque muchísimas cosas se ignoran, y hay muchísimas cosas que faltan por comprender. Otra de las cosas que también pueden llegar a ser un obstáculo es la llamada protociencia, que en sí misma no es negativa, pero cuando hablo de protociencia me refiero a aquellas intuiciones de conocimiento y de saber que pueden tener mucha verdad, pero que no se pueden afirmar todavía de manera científica, y que eventualmente pueden volverse alguna vez una ciencia. ¿Ya? Pero muchas veces las personas confunden una aseveración, una hipótesis o un dictamen de alguien que seguramente tiene mucha verdad, pues puede explicar muy bien algo, pensar que necesariamente eso equivale a que es un saber científico. Yo me he encontrado con cantidad de personajes a lo largo de mi vida, psicólogos, químicos, pedagogos, filósofos, que suelen decir cosas muy ciertas, que aparentemente suenan muy bien y que uno le encuentra mucha coherencia, pero no necesariamente quiere decir que eso sea cierto, o que mucho menos sea avalado científicamente. Sin embargo, muchas de esas cosas que ellos han hecho pueden ser trabajados o han sido trabajados con el tiempo a partir de elementos pues que se pueden entender en términos de la ciencia. Entonces, también puede venir allí de una suerte de protociencia. Y hay otra cosa que es la ciencia marginal, y es esa ciencia del solitario. Hay personas, todavía en el mundo existen, a pesar de que ya hay, y sobre todo eso tiene que ver con aspectos que algún día criticaré fuertemente con respecto a las universidades, sobre todo lo que tiene que ver con los costos, para que muchas personas accedan al conocimiento académico. Pero la ciencia marginal consiste en casos concretos de muchísimas personas que no están afiliadas, no están dentro de un grupo social académico que les permita presentar muchas de sus hipótesis y sus teorías, y terminan trabajando literalmente como ruedas sueltas. Y esto es llamativo y es muy interesante que se dé. Pero el gran problema es que esto gesta de lado y lado dos grandes problemas. Por parte de la academia, una segregación y un olvido del trabajo de estas personas, pero también por parte de estos individuos una suerte de sectarización y de, por supuesto, sesgo tanto personal, que evita que en últimas puedan ligarse al trabajo colectivo. Entonces muchas veces estos científicos se vuelven un poquito tercos y comienzan a alegar, a discutir con eso que llaman una suerte de ciencia normativa, y por supuesto pues generan un traspiés con todo esto. Y sobre todo porque en el mundo científico, especialmente en su aspecto académico, hay un problema grandísimo, y es la lucha de egos. Es una lucha terrible en el que cada cual quiere muchas veces favorecer su posición, su idea y su teoría, cuando en realidad cualquier científico noble, con un espíritu tranquilo, sabe que no se trata de mi teoría, que es la que debe ser favorecida, sino lo que dicte el experimento, la evidencia y por supuesto la serie de explicaciones teóricas que suelen ser mejor entendidas y que me pueden dar una mejor visión de eso que estamos estudiando. Bueno, dicho esto, pues precisamente lo mencioné para que entendamos que los casos que voy a mencionar aquí, pues son los que no van a ocurrir. Es decir, las teorías de las que voy a hablar no surgieron por eso,
por ninguna de estas cosas. Surgieron en un ámbito académico, ya totalmente de manera científica establecida. No era ciencia marginal, no eran pseudocientíficos, y sin embargo en algún momento cayeron en alguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque en los seres humanos tenemos unas preconcepciones, tenemos ideas, tenemos creencias que por lo general tendemos a modular o a llevar hacia allá. Una suerte de sesgos que nosotros nos sirven para bien y para mal, para filtrar información, pero también para conducirla por preconcepciones que nosotros tenemos. Entonces, por ahí es donde más o menos vamos a ir. Pero bueno, también quiero desligar y contar aquí que eh, quiero, digamos, diferenciar en este caso con el caso, con algunos ejemplos. Y son casos muy concretos donde la ciencia falló, los científicos quisieron, pero más porque fallaron en observaciones y en casos muy puntuales, pero no del todo son teorías en sí. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, la noción de herencia de Darwin, que falló mucho. No estamos hablando ni de su teoría de la evolución por selección natural, ni de la teoría del origen del ser humano, que componen sus dos grandes libros, sino una idea que él quiso establecer, que era entender cómo se producía la herencia, pero realmente él no tenía los elementos para poder establecer algo, y lo que él propuso fue una suerte de, pues bastante chapucera, de ideas sueltas de lo que él se imaginaba que era cómo funcionaba la herencia. Todos sabemos que no fue sino hasta Mendel, George Mendel, que se logra entender, y a partir de un objeto de experimentación con chícharos, con judías, donde él compaginó, vio cómo se mezclaban y se combinaban ciertos rasgos y aparecían en la siguiente generación. Esta experimentación nunca la hizo Darwin, él era más de una tendencia en ese momento más de revisar, digamos, muestras que recogía en los museos, más que ponerse a experimentar en los laboratorios. Otro de los ejemplos, que no va a ser parte de eso, pero que lo estoy mencionando aquí para que lo diferenciemos, son, por ejemplo, lo que en el siglo XIX Lord Kelvin, que fue conocido como, pues, un gran físico, tuvo una equivocación grandísima al calcular la edad de la Tierra. Y él, pues porque tenía una suerte de preconcepciones creacionistas, pues prefirió darle una lectura mucho más corta a los datos, y pensar que la Tierra era, por supuesto, muchísimo más joven que lo que la información decía. O también, por ejemplo, el caso de la triple hélice de Pauling, que en la época en que Francis Crick y James Watson sacaron su famoso descubrimiento, pues demostraron, pues, y encontraron que había una estructura de doble hélice en el ADN. En ese mismo año, un hombre que, atención con esto, él se llamaba Linus Pauling, fue ganador del premio Nobel 2 veces en química, uno de los grandes químicos, y sin embargo él se atrevió a decir que existía una triple hélice, es decir, que había, en lugar de una doble hélice en el ADN, en realidad era de 3 hélices. O, por ejemplo, también la teoría del Big Bang de Hoyle, que por supuesto daba el traste con todos con todas las evidencias encontradas en ese momento, y él estableció otra teoría muy distinta a la Lemaitre, y pues salió con otra serie de cosas. Y él era un gran físico, ¿no? Y uno de los casos más emblemáticos también es la cosmología constante de Einstein, que fue la idea que él tuvo de generar un campo unificado. Él fue muy reacio de aceptar la teoría cuántica, y no podía entender, o no quiso más bien aceptar cómo se daban estos procesos cuánticos sin la acción de la gravedad, y él propuso
otra serie de cosas y hablaba de una constante cosmológica. Y esto fue una de las grandes teorías que él quiso proponer. Bueno, no logró abordar precisamente como teoría y pues fue un grave error en términos teóricos. Entonces, si el mismo Einstein se equivocó en sus apreciaciones, es porque hacer ciencia no es una cosa sencilla, no es suficiente ser un gran genio para eso. Se necesita muchísimo más. Y una de esas cosas es precisamente saber aceptar las pruebas y las evidencias que hasta el momento se van teniendo. Ahora bien, sí, ¿por qué es importante aprender de esos errores? Porque el error hay que acopiarlo por dos cosas. Uno, para evitarlo en algún momento, pero también porque tal vez ese modelo que alguna vez sirvió y que fue un error en su momento puede reaparecer y puede servirnos para explicar cosas que evidentemente pueden tener mucho que ver con eso. El ejemplo quizás más llamativo es el del lamarckismo. El lamarckismo fue por muchos años la teoría de la evolución más aceptada hasta que, digamos, la teoría por selección natural aparece y explica para muchos de mucha mejor manera, de una manera más clara, explica cómo se dan los procesos de evolución. Entonces se desecha el lamarckismo porque se considera que no puede ser por un simple movimiento interno de las especies, de los órganos, que simplemente por uso van transformándose, que en relación con su entorno van encontrando una mejor forma de expresión. Sin embargo, lo interesante es que, y en la actualidad, gracias a la epigenética, se le ha considerado a ella como una suerte de lamarckismo 2.0, una reaparición del lamarckismo. Y muchas de las explicaciones que Lamarck dio comienzan a entenderse a la luz de las nuevas evidencias que se han encontrado y por supuesto pues terminan siendo rehabilitadas, ¿no? Terminan siendo y reinterpretadas esta serie de información. Un saludo a Jennifer que va llegando esta noche, un saludo inmenso. Bueno, otro de los casos, por ejemplo, se dio al principio de 1980 cuando Walter Hilbert propuso, y ojo, antes de de todo el proyecto del genoma humano, él hizo un cálculo que él consideraba lo suficientemente acertado y que por supuesto pues cuando experimentalmente y sobre todo se encuentran el instrumental adecuado pues se vio que no, pero él en principio y ojo que él fue también un premio Nobel de Química en el año 1980. Walter Hilbert había dicho que los seres humanos solo teníamos 100.000 genes y que eso era lo que deberíamos tener dada la complejidad del ser humano. Y hoy, simplemente luego del proyecto Genoma Humano, ya nos damos cuenta que no son tantos como creemos. De hecho, hay especies tal vez menos complejas que nosotros y tienen muchísimo más genes. ¿Cuántos tenemos nosotros? Aproximadamente unos 30.000 genes. Hay especies, plantas, que son todavía muchísimo más, con muchos menos genes. Un saludo a Natalie Vidal, que también acaba de llegar por aquí en esta noche. Bueno, entonces estamos hablando para aquellos que para aquellas que acaban de llegar sobre aquellas teorías olvidadas y estoy mencionando casos de fallos que han ocurrido en la ciencia, pero atención, no son de corte teórico, sino que son fallos en el cálculo, en apreciaciones, en esta serie de cosas. Estoy dándolo como ejemplo para entender cuando vamos a las teorías qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estos ejemplos que estoy dando, que vienen más bien de problemas de medición, problemas de tecnología, de capacidad del momento, frente a las teorías que vamos a ver? ¿Ya? Frente a los casos ya grandes donde se quisieron explicar muchos fenómenos, pero que a la larga, al cabo del tiempo, esto pasó a ser parte de la historia de la ciencia y no de la ciencia misma. Otro de los casos muy ejemplares que ocurrió hace poco es esa idea de pensar que los transgénicos producían cáncer. ¿Ya? Toda la información al respecto, todos los casos de los supuestos tumores que estaban generando los alimentos transgénicos, se ha descubierto que
los primeros estudios que se realizaron en un principio sobre esta información, en realidad eran estudios que estaban totalmente mal diseñados y se había generado un sesgo muy grande al respecto y había unas preconcepciones sobre lo que se supone eran los transgénicos. Y eso es muy gracioso porque hasta el día de hoy yo me he dado cuenta que el problema en realidad de los transgénicos es más un problema de carácter político que en realidad biológico y sobre todo de comprensión del tema. Veo que muchos de los críticos de los transgénicos no comprenden cómo funciona la transgénica en realidad. Pero bueno, ahí podríamos seguir mencionando otra serie de casos. Nosotros podríamos hablar de todas esas momentos y gazapos en que la ciencia falló. Ahora, falla muchas veces también, como por ejemplo, hay otra cosa que tengo que incluir, se me había olvidado mencionar, es cuando hace un tiempo tiene que ver no tanto con la ciencia en sí misma ni con un fallo a propósito de algún científico, sino con el proceso de divulgación de la ciencia. Recuerdo, creo que fue hace un año más o menos, salió una información donde popularmente malos divulgadores, y digo malos porque cualquiera que leyera la información básica podría no haber desprendido tal como se presentaron en los diarios, habían afirmado que algunos científicos, a partir de pruebas que habían encontrado por unos experimentos que se estaban haciendo en el Polo Sur, habían encontrado pruebas de un universo paralelo que estaba entrando en contacto con el nuestro. Y nada de eso tenía que ver. Es decir, se había aprovechado mucho la fiebre de esto de los universos paralelos, que sigue siendo una hipótesis, atención con eso, para aprovechar y darle una suerte de sensación y vender esa idea un poco más. Y así se presentó en muchos diarios, ¿no? Como algo que estaba demostrando que sí existían efectivamente los universos paralelos. Y fue muy gracioso verlo porque cuando lo vi la primera vez decía así, se comprobaron ya la existencia de universos paralelos. Y dije, wow, esto sería una cosa totalmente, pues, la gran noticia de muchísimos siglos, ¿no? Pero cuando uno leía, efectivamente no había nada de eso, era simplemente una suerte de información que había sido recogida por unos radiotelescopios donde una suerte de, creo que partículas, habían interactuado de una manera muy particular y simplemente se había registrado así. Ahora, digo yo simplemente, seguramente un físico que sepa muy bien del tema sabrá explicar y dar cuenta cuál era el impacto de ese descubrimiento, pero pues no era esa gran cosa que se había dicho, ¿no? Pero bueno, eso nos lleva entonces a entender que estos casos que yo mencioné son casos muy particulares de ciencia práctica, de ciencia puesta en el momento, de afirmaciones de científicos que fueron tal vez dichas a la ligera o que intentaron hacer avances pero que no lograron consolidar algo, sobre todo porque no lograron establecer lo que nosotros ya conocemos en ciencia como una teoría. Cuando, por ejemplo, en el caso de Einstein o en el caso de Darwin, que son conocidos por ser grandes científicos, ellos no postularon, digamos, la herencia, esa idea confusa que Darwin presentó sobre la herencia, él no la propuso como una teoría, era algo que él estaba comenzando a indagar. Lo mismo que esa constante que pretendía explicar, esa constante unificadora que pretendía explicar a Einstein, él no logró desarrollarla, no es lo mismo y no se puede comparar o decir que como él falló en eso, entonces su relatividad particular y general entonces están fallando. En absoluto, esos son ya teorías muy bien presentadas, establecidas bajo demostraciones muy rigurosas, tanto matemáticas, lógicas y por supuesto también de corte experimental, y que se pueden constantemente digamos, comprobar a partir de nuevos experimentos, como se ha hecho a lo largo de muchos años. E incluso ahora que veía la noticia y se están recogiendo mucha información de bastantes ondas gravitacionales que están rodeando, que están pasando por
por al menos en buena parte del universo conocido, por una suerte de fenómenos que están pasando o que ya pasaron astronómicamente. Y eso fue algo que confirmó todavía aún más la relatividad general de Einstein al saber que habían unas ondas de gravitación que podían ser detectadas. Él las planteó y explicó que podían ocurrir en algún momento, y solo hasta hace unos años atrás, creo que hace unos 4 años, se confirmaron su existencia tal como Einstein lo había dicho. Ahora, ¿por qué él podía establecer eso? ¿Porque era mago? ¿Porque era un profeta? ¿Porque era un gran adivino? No, era porque tenía un aparato teórico lo suficientemente estable, lo suficientemente amplio para poder explicar una cantidad de fenómenos que se iban a dar dentro de ese mismo marco. Y ahí es donde viene el problema de lo que vamos a ver. Porque en realidad una teoría lo que establece es una suerte de marco conceptual matemático y lógico que tiene una correlación con el mundo empírico para ser explicado. En ese sentido, y aquí viene una de las muchas definiciones que yo podría tomar de teoría, les mencioné que había cerca de 28 definiciones distintas, solo en uno de los diccionarios de lógica que encontré, pero para definirlo brevemente podemos decir que las teorías son básicamente explicaciones amplias para una variedad de fenómenos que incluyen hipótesis y leyes que dan cuenta del mundo real o del fenómeno que se quiere estudiar. ¿Esto qué quiere decir? Partamos de el concepto de teoría. Teoría, literalmente, la idea griega antigua, viene de la palabra, viene de un término, de una serie de términos griegos que es el theorizos, la visión amplia, la visión divina, la visión que podía abarcar un gran campo. Esa teoría, lo que intentaba en la antigüedad era dar un poco cuenta cómo veía un dios un panorama, cómo podía él ampliar a partir de una visión, dar cuenta de todos los elementos que estaban allí. Por supuesto, en el ámbito de las ciencias, esta palabra comienza a emplearse para ir un paso más allá de la simple hipótesis, de la simple experimentación, y digo simple entre comillas, no por rebajarlo, sino para dar cuenta de que ya son pasos previos a la teorización. Y por supuesto de la suerte de conjeturas o ideas que nosotros podemos tender a la hora de explicar un fenómeno. ¿Qué es lo que pasa con una teoría? Que una teoría ya es una hipótesis o tiene una serie de hipótesis que han sido probadas experimentalmente y que ya no son simplemente ideas sueltas. La mayoría de las personas piensan que cuando uno dice, es que esto es en teoría, está diciendo que es algo que tal vez posiblemente se pueda dar porque hay mucha seguridad. Pero este no es el sentido que en ciencia tiene. Cuando hablamos de una teoría, estamos hablando de algo que ya tiene muchos elementos empíricos que han sido demostrados y explicados bajo una serie de afirmaciones que se pueden presentar como axiomas o se pueden presentar como expresiones matemáticas para dar cuenta de cómo opera un fenómeno. Y este fenómeno puede ser... Podemos hablar de fenómenos tanto en la materia, sea en su organización física atómica más elemental, pasando por lo químico, lo biológico y por supuesto también lo social, hasta llegar incluso a lo astronómico. Es decir, por cualquiera de las etapas de organización de la materia, la ciencia puede establecer teorías para explicar esa serie de fenómenos. De hecho, se ha llegado y se ha querido hacer una gran teoría, una macro teoría para explicar la realidad total, ¿ya? Una suerte de teoría de la unificación, una suerte de teoría que explique el todo, por qué existe el todo. Entonces, bueno, voy saludando aquí también a Víctor, que ya había llegado hace un rato, no lo había saludado, y a mi compañero Jorge. ¿Cómo vamos, Jorge? Compañero de colegio, hace años, bueno, ya hemos hablado por ahí, pero no nos hemos visto hace mucho tiempo. Bueno, entonces les decía que las teorías suelen ser eso. Ahora, ¿por qué existieron teorías
Si ya tienen ese nivel de certeza, como les digo, las teorías, si logran establecer hipótesis a partir de una experimentación que ha logrado ser corroborada, ¿por qué hay teorías que dejan de serlo? ¿Por qué se les considera obsoletas? Ahora, acá hay un punto importante que entender, y es que en realidad ese es el propósito de la ciencia en realidad, pero hay que saber cómo hacerlo el día que usted quiera acabar con una teoría. Muchas veces, que me parece una meta bastante graciosa, pero hay gente, sobre todo en el ámbito de la física, mmm, hay personas que quisieran decir, yo quiero demostrar que Einstein se equivocó. Y en su mente muchas de las personas piensan que lo están demostrando, cuando en realidad lo que están encontrando son otra variedad de fenómenos que no entraban dentro del marco de intereses de Einstein, y que no necesariamente quiere decir que refuten o estén dando otra teoría para explicar eso. Es porque, y eso porque pasa en el ámbito científico, porque en últimas ese es el valor de la ciencia, superarse y cambiar y mejorar y explicar mejor las cosas. No quiere decir que una teoría tenga que ser necesariamente para siempre. Lo ideal, bueno, no lo ideal, lo que se debe hacer es que si evidentemente eh, hay cosas que ayuden a demostrar que la teoría general de la relatividad de Einstein no se da, pues simplemente ya no se da y tendrán que explicarse bajo otros conceptos y bajo otras ideas. Ahora bien, no quiere decir eso que aunque usted refute, aunque usted diga, encuentre otra forma de explicar esa serie de fenómenos, no quiere decir que sea una teoría que se pase. Bueno, salvo ciertas condiciones que generen ruptura frente a esos paradigmas, frente a esas grandes, digamos, esas grandes, ¿cómo decirlo? Eh, Esas grandes fronteras de la ciencia de las cuales cuelgan las teorías y se mantienen. Si hay una ruptura científica que hace que ayude a que se dé un cambio y un salto en la concepción, como podría ser el caso del heliocentrismo hacia el geocentrismo, que se dio cuando la tripleta de Copérnico, Galileo y Kepler ayudaron a entender, gracias a comprender los movimientos astronómicos de los planetas, que la Tierra no estaba en el centro, sino que efectivamente giraba en torno al Sol. Hay una ruptura allí frente al sistema geocéntrico posterior, y porque dicen, bueno, cambia la concepción, lo mismo que hay una ruptura entre Darwin y el creacionismo, entre la evolución y el creacionismo, porque ya no se puede explicar bajo el mismo modelo y el esquema cambia, pero muchas veces, pero no es el mismo, por ejemplo, no puede darse siempre esa ruptura en los ámbitos de la física, o no es tan fácil como por ejemplo en el caso de Newton y Einstein. Newton explica hasta cierto nivel de la realidad, de la organización de la materia, pero Einstein explica hacia otro nivel. Y hay otros que van, por supuesto, muchísimo más allá. Pero allí no hay ruptura, no hay una ruptura tan grave o tan diciente como en el caso astronómico o en el caso de la evolución. Luis Cano, hola Luis. Dice, ya hay ciertos experimentos significativos que prueban la relatividad. Personalmente le vi dejé la hipótesis cuántica de los gravitones. Hola Luis, si no te había visto, no había visto que habías entrado. Un saludo. Voy a ver si hay alguien más acá abajo. Sí, efectivamente, cada vez más, a partir de muchos ejemplos experimentales, la relatividad sigue ganando en en muchísimas cosas. Ahorita último, por ejemplo, encontré dos cosas maravillosas. Voy a leerlos bien los dos artículos, solo vi los enunciados, pero parece ser que alguien está explicando que en realidad lo que estamos llamando hasta hace unas semanas atrás materia oscura en realidad no es que existe en sí. Parece ser que hay un fenómeno y se va a seguir explicando por la relatividad por qué se produce ese fenómeno de la llamada materia oscura. Hasta donde leí, ¿no? Que quisiera generar más, quisiera entender un poco más qué es lo que se está diciendo. Y hay otro caso donde no recuerdo, bueno, no recordaría ahora aquí, pero hay otro caso que vi, bueno, habría un tercero, donde hay una hipótesis muy posible, todavía sigue siendo hipotético, y es que el Big Bang pues realmente fuera un fenómeno local muy grande que ocurrió en cierto lugar del espacio y que no habría un inicio como tal, y eso podría dar pie
a la constante cosmológica de Einstein, que él la pensó así, y a pensar en ese gran universo estacionario que algunos científicos ya habían presentado y que era contrario a la visión del Big Bang. Pero bueno, todo eso sigue siendo especulación y perfectamente la ciencia, entre comillas, ahí se puede equivocar. Ahora bien, ¿dónde están los campos de eso? Ahora, Natalie pregunta aquí, ¿cuál sería la diferencia entre ley y teoría? Perfecto, eso es una pregunta importantísima. Digamos que una primera cosa es que la teoría sería un paso previo a la ley, ¿ya? Digamos que una teoría es una forma grande y amplia de ver un fenómeno. La ley específicamente es cómo ese fenómeno se presenta y se comporta. Ahora, aquí mismo hay otro gran problema, ¿no? Hay un científico que a mí me gusta mucho, pero que es bastante sui generis, es un poco de esos científicos que yo menciono al principio, que son un poco rueda suelta, que se llama Rupert Sheldrake, y él dice que tal vez lo que nosotros llamamos leyes, que pensamos que son para siempre y que son constantes y que no han cambiado a lo largo de los siglos, tal vez sea una visión parcial y tal vez sea un instante en el que nosotros estamos viendo esa ley y que tal vez esa ley en algún momento del tiempo y del espacio en sus millones de años puede ser que tenga otras manifestaciones. Así como la misma materia puede tener diferentes manifestaciones, el agua puede pasar a ser sólido, líquida o estar en estado vaporoso, ¿no? Y simplemente sea nuestra percepción y nuestro conocimiento el que nos lleva allí. Pero más allá de eso, la idea de una teoría y una ley es que la ley es la aplicación misma de ese aspecto teórico. Y la teoría lo que intenta en ese caso es dar cuenta de una explicación de cómo funciona esa ley. ¿Ya? Cuando se rompen teorías, ¿se rompen necesariamente leyes? No, porque la ley sigue siendo sobre el fenómeno mismo. La teoría viene siendo sobre la explicación. Un ejemplo que voy a hablar ahora es, por ejemplo, el que es quizás uno de los casos más emblemáticos, la teoría del flogisto en química. ¿Ya? Ahorita lo mencionaré bien, pero fue algo bien interesante dentro de la historia de la química. Y aquí viene lo interesante, y es que dentro de esas teorías obsoletas existen, por ejemplo, en biología, en química, en física, en astronomía, en cosmología, hay teorías obsoletas en geografía, en medicina y también en psicología. Quizás las que uno más reconoce, digamos, en el campo, para empezar de algún lado en el campo de la biología, ya lo mencioné, el caso del lamarquismo, ¿no? Que como lo decía, digamos que se ha renovado a partir de la llamada herencia epigenética. ¿Qué es lo que dice básicamente la herencia epigenética? Que hay cambios que no solo se dan por condiciones genéticas, sino por condiciones de mi entorno, que digamos el entorno ayuda a que ciertos genes se disparen, se prendan y aparezcan, se expresen, sería el término adecuado, sin necesidad de que haya una intervención generacional, sin necesidad de que haya un trabajo, digamos, de una generación a otra donde esto haya aparecido. Ese es, digamos, uno de los casos, pero digamos que puntualmente el lamarquismo, tal como lo explicó Jean-Baptiste Lamarck, pues en su término de explicación ha sido superado. Digamos que hay casos muy específicos en los que él mencionó que básicamente podrían ser o servirían esa explicación que él dio para dar cuenta de esos fenómenos que se han encontrado con la llamada herencia epigenética. Un caso interesantísimo es el de la teoría miásmica de la enfermedad, que durante muchísimos años operó y sirvió para explicar cómo se producían las enfermedades, pero esta fue totalmente suplantada por la teoría microbiana de las enfermedades. Es decir, en realidad buena parte de las enfermedades
provienen de microbios que están en el entorno y que nosotros no podemos detectar a simple vista. ¿Cómo se explicaban antes las enfermedades? Por los miasmas. Miasmas eran una suerte de vaporosidades, de olores, de condiciones de una habitación, lugar, entorno, que hacía que una vez este miasma fuera especialmente olido, pues enfermaba a la persona. Era una suerte de influjo que enfermaba a la gente. Lo que ya se descubre con el tiempo es que esos influjos no son en sí mismos los que enferman, sino que hay toda una fauna microbiana que es la que lo hace. Luis, comenta acá, creo que la epigenética explicaría una explosión de biodiversidad en pocos años, quizás algunos milenios. Sí, es cierto. Lo que se ha encontrado es que hay cambios exabruptos y hay una suerte de, sobre todo en momentos críticos ambientales, las especies pueden generar transformaciones de un momento a otro y que claramente no van a quedar registradas nunca digamos, no va a ser trabajo para los paleontólogos, pues no va a quedar en el registro arqueológico. Otra de las teorías que han quedado obsoletas es, por ejemplo, la teoría de la generación espontánea, también llamada la biogénesis. Es decir, hay una cosa que siempre nos ha llamado mucho la atención y que sería uno de los grandes temas de la ciencia por descubrir, y es saber encontrar dónde de lo material se pasa a lo vivo, de dónde de lo inorgánico se vuelve algo orgánico y se pega ese salto. Y ahí a lo largo de la historia se han generado muchísimas explicaciones en torno a eso. Quizás la más popular fue la que hizo este autor ruso, ya se me olvida, el librito chiquito que uno leía tanto en el colegio, donde él explicaba de dónde se originaba eso, pero aún así cada vez se ve que el sistema es tan complejo y pasar de un estado mineral a un estado no biológico hacia uno orgánico es algo supremamente complejo. Sin embargo, durante muchos años, pasando incluso a la Edad Media, todo lo explicaron con la teoría de la generación espontánea y de cierta manera funcionaba y servía para explicar muchos fenómenos, porque francamente pues uno veía que una cosa no estaba allí, no se veía y de repente aparecía, se expresaba. ¿De dónde había aparecido? Pues por generación espontánea. Y ojo, porque esto es una cosa interesante de las teorías que comienzan a volverse obsoletas, y es que terminan volviéndose como comodín, como una suerte de explicación que no explica. Algo muy similar le pasa a la selección natural y especialmente a la adaptación. Yo me peleo mucho con los libros de biología. Cada vez que leo digo que resuelven todo, y esto es una adaptación del pez al agua, y uno dice, pero ¿y eso qué tiene que ver? Pues sí, es claro que está en el agua, pero ¿qué? O sea, se terminan volviendo como muy obvias, casi que se terminan volviendo una suerte de lo que en psicología se llama una Weltanschauung, una visión del mundo, y terminan explicándolo todo cuando a la larga no dicen nada. Muchas veces, por ejemplo, una palabra que es tomada de la física, pero que el día de hoy ya se utiliza tanto, que básicamente pues hay que explicar a qué se está haciendo alusión, y es la palabra energía. Pero todo físico sabe que hay diferentes tipos de energía, ¿ya? Y que no todas sirven para explicar los mismos casos. Otra de las ciencias, de las teorías que ya han sido superadas, pero que en algún momento funcionaron, es la llamada teoría de la recapitulación. Esta teoría fue establecida por Ernest Haeckel, que fue un gran coleccionista, un gran biólogo y un gran ecólogo, pero él comenzó a hacer una suerte de paralelismos indebidos, que eso es algo muy común, funcionar a partir de establecer paralelismos, que es lo que funciona mucho en las teorías de conspiración. Ellos funcionan mucho a partir de las analogías y haciendo paralelos que son más que obvios, ¿no? Entonces, un ojo apareció acá y hay un ojo acá, entonces esto es Illuminati porque están relacionados a partir de la figura del ojo, cuando los ojos, sabemos, son unos elementos muy comunes dentro de nuestro cuerpo. Nosotros valorizamos mucho la visión y por supuesto van a ser representados culturalmente con mayor frecuencia. Entonces ellos no se dan cuenta de eso y generan estas cosas. Algo muy parecido ocurrió con la teoría de la recapitulación. ¿Qué decía ella? ¿Qué decía esa teoría? Básicamente se resolvía
con la expresión, eh, con la expresión la filogenia, la ontogenia, perdón, se recapitula en la filogenia. O, más breve, la ontogenia recapitula la filogenia. Ah, aquí dice que anda camellando. Hola, David, un saludo. Bueno, ya anda por allá. Qué bueno que le haya ido con ese trabajo y que se dé un descansito yendo aquí los jueves temáticos. Un saludo, David. Bueno, ¿qué dice la teoría de la recapitulación? Dice que los estados ontogénicos embrionarios, y ojo porque aquí hay un problema ya de sesgo, y es que para Haeckel lo embrionario era lo ontogénico, cuando en realidad la ontogenia se da en el desarrollo total del individuo. Es decir, yo soy la ontogenia misma de mi propia vida, porque nazco desde el ambiente materno desde el vientre materno hasta mi muerte. Eso es un proceso ontogénico, pero Haeckel lo veía y muchos embriólogos lo vieron simplemente como el estado embrionario que duraba lo que durara en cada especie. En el caso de los seres humanos, pues 9 meses aproximadamente. Entonces, de acuerdo a Haeckel, en cada estado ontogénico había una suerte de recapitulación de todo el proceso filogenético, es decir, de dónde había venido ese individuo que es miembro de una especie y esa especie había recogido fragmentariamente todos los pasos o todas las escalas por las que había sucedido o había venido esa especie. Entonces, él comenzaba a establecer una serie de paralelismos entre los procesos embrionarios de los pollos, de los mamíferos, entre ellos un perro, un mono, un pez, y él se daba cuenta que había una suerte de similitudes, ojo, entre esos miembros en el mismo estado embrionario o paralelo con el del ser humano, y que por lo tanto ahí se demostraba que en los estados ontogenéticos había una suerte de resumen de la evolución. Con los años esto se vio que, si bien la fórmula es bastante llamativa y la afirmación es bien interesante, en realidad no cumple con lo real. La evolución es mucho más compleja y no solo se da en forma de mosaico. Puede ya aparecer como estados de regresiones, de saltos o de apariciones súbitas. Y en realidad no hay una correspondencia exacta ni se puedan decir que son paralelas como para establecer una cosa de esa manera tan mecánica. Eso tiene que ver mucho precisamente con lo que en el siglo XIX se manejó mucho y es el llamado materialismo mecanicista, ¿no? Y es pensar que la materia opera de una manera igual en todos los casos y que sigue patrones totalmente preestablecidos y que se pueden entender de manera determinista. Ya en el ámbito de la química, pasándome, ya hay dos casos bien interesantes y uno es el de la llamada teoría calórica, y la otra es el de el flogisto. Y yo me quisiera detener un momento sobre el asunto del flogisto especialmente, porque esta fue bien interesante, porque el flogisto fue una idea científica que tuvo mucho peso durante su momento, pero ella buscaba dar una explicación a los procesos de combustión a través de la existencia de una sustancia que tiene los cuerpos susceptibles de sufrir una combustión. Y de acuerdo a su proponente, al químico y alquimista también, George Ernest Stahl, él consideraba que ese material que permitía hacer esa combustión era el flogisto. Entonces él decía que esa presencia sería la que iba produciendo ese ardor en los cuerpos y permitía ese estado, ¿no? Permitía que se diera esa condición. Pero miren lo interesante, que si esa teoría no se da, en realidad no aparecen las sucesivas. Y es porque en realidad el flogisto es la primera teoría de la química como tal, ¿ya? O que funda la química y que permite diferenciarla de la alquimia. Y lo interesante es que es un error. Y es lo más lógico es que fuera un error, porque era la primera forma que se había arriesgado
el científico está al hacer esa afirmación sobre una suerte de fenómenos que todavía no se podían explicar de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que básicamente él suponía? Él decía que se podía presentar lo siguiente. Él decía que el calor específicamente se podía dar en dos formas distintas. Una de manera libre y otra a través de un estado de combinación. Y especialmente en esta segunda forma es que se refería a ella como el estado del flogisto, porque se supone que esta palabra, que significa inflamable, le permitía generar ese estado al calor. Y de acuerdo a él, la combustión es la que iba a ser el paso de esta forma en la que el fuego, combinado con todos los elementos que estaban en el cuerpo, pues iban dando una suerte al combinarse, iban dando un estado libre a la materia que estaba allí. Y que en el momento en que esa combustión se daba, pues iba quedando un rezago de ese calor y se iba manifestando en las cenizas que iba quedando allí y se iba dando en los desechos. Pero pues por supuesto esta explicación, que fue llamativa y fue bastante importante en su momento para dar cuenta de algo, pues fue superada fácilmente, ¿no? O digamos, se pudo explicar mejor los trabajos de Lavoisier, cuando comenzó a hablar de la oxidación y cómo se dan efectivamente con el calor, cómo se van descomponiendo los cuerpos y cuáles son las sustancias en realidad que se están dando allí y cómo el calor realmente funciona. También aparece, por supuesto, la teoría calórica y la teoría del ciclón. Hay una muy llamativa, no sé si la alcanza a mencionar aquí, tiene que ver entre la física y la química, y es, por ejemplo, el llamado átomo cúbico. Hay muchos modelos del átomo, pero uno de ellos fue el llamado átomo cúbico. Veamos, por ejemplo, la teoría calórica, en el caso de la química. Esta teoría dice lo siguiente, básicamente establecía lo siguiente. Veamos a ver un poquitico, aquí tengo el dato, porque no me acuerdo exactamente del nombre. Vamos acá, espérenme un momentico, lo busco aquí. A ver, ¿dónde está el calórico? Aquí lo tengo. Bueno, en cuanto a la teoría calórica, esto fue un modelo que sirvió bastante tiempo para explicar precisamente de manera similar al caso del flogisto, un fluido hipotético que se llamaba precisamente el calórico. Y de acuerdo a Lavoisier, las moléculas de todos los cuerpos en la naturaleza estaban en un estado de equilibrio que en algún momento, por acción del calor precisamente, quedaban en descomposición y entraba a actuar una suerte de fluido distinto, que era el calórico, que hacía que los digamos, elementos que estaban componiendo este objeto, pues disgregaran al objeto y lo dañaran. Por supuesto, esto también fue otra de las teorías que fue totalmente comprendida luego después, y se comenzó a entender en realidad cómo funcionan los cuerpos en estas condiciones de calor y de qué manera operan ellos, no a partir de una suerte de fluidos y de ideas que se establecían de manera hipotética pero que no tenían un correspondiente empírico. Otro de los casos, por ejemplo, en las llamadas teorías obsoletas, es en el caso de la física. Y uno de ellos, quizás el más interesante, es que funcionó durante muchos siglos y que constantemente lo quieren renovar, es el llamado éter, ¿ya? Que es una suerte de fluido que permanece en el espacio y que permite que ellos se conecten y se puedan establecer un vínculo espacial entre las cosas. Por muchos años científicos quisieron encontrarlo.
De hecho, basándose en la búsqueda del éter, fue que se pudieron establecer los primeros experimentos para encontrar o hacer esa correlación que nos llevó a identificar la velocidad de la luz, porque se supone que la luz viajaba en un fluido llamado éter, pero ese fluido nunca fue encontrado, nunca fue establecido y nunca se pudo establecer. Y los experimentos de Michelson y Morley, que fueron quienes identificaron o quisieron encontrarlo, nunca se llegaron a dar. Y precisamente los que llegan a dar el traste con todo esto son el mismo trabajo de Albert Einstein. Algunos piensan que en la llamada materia oscura hay una suerte de rezago todavía mental detrás de todo esto. Y ojo, porque aquí viene algo importante de entender en el ambiente científico. Por lo general, nosotros en términos sociales tenemos darle un estatus debido a lo que implica a ciertas disciplinas más que a otras, y pensamos que por supuesto hay una suerte de mejora intelectual por el hecho de ser físico, por ser químico, por ser biólogo, y digamos que las ciencias humanas se considerarían que no tendrían ese nivel de complejidad. Sin embargo, no por el hecho de que una ciencia o alguien esté participando de una ciencia que se supone tiene un nivel de complejidad, necesariamente se es científico. Muchísimas fallas han venido dentro del pensamiento de los físicos y de los químicos. Ojo, no por el hecho de que esté mal planteado o que esté mal ellos en sí mismos, sino porque hay muchos sesgos y condiciones que pueden llevar a que las personas predeterminen la existencia o el favorecimiento de algo. Un ejemplo muy sencillo es el caso del éter. El éter fue una sustancia que se creía que existía incluso desde la época védica, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, lo recogen los griegos, Aristóteles habla de ese fluido también, y se aceptaba y hacía parte del entendimiento común, y se pensaba que no se podía entender ciertos fenómenos sin el presupuesto de este éter. Pero y eso es uno de los papeles más importantes que hace la ciencia, es determinar muchas veces o encontrar si muchas de las cosas que nosotros asumimos y damos por hecho en realidad existen. De hecho, una de las cosas más cuestionadas por la misma ciencia es esa idea que nosotros hemos generado sobre el concepto de naturaleza. Hay otro de los casos que tengo aquí en cuanto a las teorías astronómicas, quizás el caso más interesante de conocer es el sistema tolemaico, donde por muchísimos años funcionó, y como bien lo dice Carl Sagan, todavía era operativo, y de hecho aún el día de hoy muchos marineros expertos, cuando no tienen el GPS y todos los instrumentos modernos, aquellos que saben guiarse bajo las técnicas antiguas, siguen haciéndolo bajo un sistema geocéntrico, que es el sistema tolemaico, ¿no? Por supuesto, como ya lo mencioné, esto quedó totalmente obsoleto tras la llegada de Copérnico y Galileo. En el caso de lo geográfico, dos de las teorías quizás más interesantes son una ya muy conocida, de la cual ya traté, y es la llamada teoría de la Tierra plana, que, atención, no fue tan creída como la gente llegó a pensar en algún momento. Y esa idea de creer de que los antiguos pensaban que la Tierra era plana es totalmente falsa. En realidad, eso fue siempre muy marginal, se llegó a considerar en algún momento, pero esto fue fácilmente descartable. Tal vez quienes renuevan de algún modo un tanto filosóficamente es algunos proponentes, no todos, atención, algunos proponentes de la Tierra plana en términos modernos, que a partir de la filosofía cetética, que es esa filosofía que afirma que las cosas son tal cual uno las ve, es decir, es una suerte de empirismo acérrimo, ellos simplemente dan una explicación sofisticada a la Tierra plana, pero eso no quiere decir, por supuesto, que sea cierta. Otra de ellas, de estas teorías, es la llamada teoría del mar polar abierto, que se supone era un mar libre de hielo que una vez se supone rodeaba a todo el polo norte. Era una suerte de mar
que estaba allí y que aislaba. Era una suerte de barrera marítima, no el mar que nosotros conocemos y que está unido, digamos, por la zona de la Patagonia con el Polo Sur. Perdón, en el norte estamos hablando con Estados Unidos, sino que había un mar que lo rodeaba y que lo cercaba. Esta idea existió durante un tiempo geográficamente, pero fue rápidamente desplazada porque simplemente se fue investigando, se fueron haciendo los viajes y se dieron cuenta que este mar abierto pues simplemente no podía existir. En medicina, dos de las teorías bien interesantes al respecto es la teoría de los cuatro humores que funcionó durante muchos años y era para establecer cuáles eran las condiciones corporales y cómo había una suerte de humores, porque así se les llamaba los humores corporales, que hacía que existieran comportamientos humanos y que determinaban ciertas actitudes humanas. Esto por supuesto también fue desplazado y se entendió de otra manera totalmente distinta, de tal manera que ya nos dimos cuenta que médicamente pues una teoría de estas no se podía sustentar. Y hay otra de las grandes teorías y es la llamada iatromecánica, y es la idea de pensar que el cuerpo humano funciona como una suerte de robot, de mecánica totalmente rígida, en la que el cuerpo humano simplemente funcionaba como una suerte de reloj que operaba bajo ese engranaje. Con el tiempo, por supuesto, gracias a todo el estudio de la musculatura, de los canales, los sistemas, se va dando cuenta que el cuerpo humano y cualquier cuerpo animal, por supuesto, es muchísimo más complejo. Ahora bien, junto a estas teorías hay otra serie de teorías que nosotros podríamos decir que son teorías que son de carácter aproximado. Un saludo a Diego que llega aquí. Muy buenas noches, Diego, bienvenido. Y son teorías que pueden considerarse y tenerse siempre como en una suerte de stand-by, de una espera, porque tal vez esas cosas o puedan cambiar, tal vez las condiciones puedan cambiar y esa explicación pueda llegar a servir, o simplemente en el momento no son adecuadas, pero sirven para cierto rango y ciertas condiciones del mundo. Un ejemplo sencillo es lo que ya mencioné, el estado estacionario, y es esa idea de que el universo en realidad se mantiene tal cual lo dice la palabra, de manera estacionaria. Nunca hubo un Big Bang, nunca hubo un surgir del universo a partir de una inflación o de una suerte de expansión, sino que el universo siempre ha sido y ha estado de manera constante. El universo ha sido eterno. Que eso es una teoría muy antigua, pero acuérdense que en ciencia las cosas no funcionan porque alguien diga, sino porque se demuestran y se pueden comprobar experimentalmente. De hecho, la misma palabra universo puede llegar a servirnos durante un tiempo. Para algunos, para los proponentes de las hipótesis de los multiversos, es una palabra que simplemente va a servir de manera parcial y que tal vez la manera más adecuada de hablar de la realidad es tal vez utilizando la palabra omniverso, es decir, un universo total compuesto de muchísimos multiversos. Pero hasta ahora simplemente pues no podemos explicar más allá, porque lo que alcanzamos a percibir del universo en expansión, o lo que creemos que es el universo en expansión, pues está limitado a la luz que nos llega a través, y que podamos percibir a través de todos los objetos tecnológicos que sirven para eso, ¿no? Otra de las teorías que por supuesto todavía siguen estando o que siguen operando a cierto nivel es la misma teoría newtoniana, como ya lo mencioné, porque tanto la relatividad como la mecánica cuántica explican otros niveles sobre los que la teoría newtoniana no puede dar cuenta. Sin embargo, en muchas escalas esta teoría sigue siendo explicativa, sigue funcionando. Yo no necesito utilizar la relatividad para hablar de explicar movimientos y condiciones que están ocurriendo aquí en lo que podríamos llamar
una suerte de medioverso, un universo en mi rango medio de percepción, sino que yo para explicar eso no necesito ni la relatividad ni la cuántica. Puedo utilizar perfectamente la mecánica newtoniana y sigue siendo vigente. Y hay otra que me gusta mucho en el caso de la astronomía, en esta serie de teorías aproximadas, y es la llamada hipótesis némesis y casi que teoría némesis. En qué consiste esta hipótesis? Esto surgió en los años 70 y fue una idea de un astrónomo que suponía que nuestro sistema solar en realidad iba a ser una suerte de sistema binario y que nuestra estrella, el Sol, tenía entre comillas un némesis, o sea, un contrario a él en el otro lado de nuestro sistema solar, y que en últimas no terminó volviéndose una estrella sino una suerte de gran planeta. Todo parece indicar, según las pruebas, y por eso es una teoría que no está de más tenerla en cuenta, aunque ya se hayan encontrado muchos fallos, no está de más tenerla en cuenta porque cada vez más hay muchas pruebas de que al parecer en las inmediaciones, o perdón, no sé si cerca, en qué parte de la llamada nube de Oort, que es una de las partes exteriores del sistema solar, hay un cuerpo lo suficientemente grande que produce fuerza, produce gravitación sobre unos objetos, sobre asteroides y toda esta serie de objetos que están allí, lo suficientemente grande como para hacer pensar que hay allí un noveno planeta. Si ustedes se fijan en las noticias de hace poco, hay información al respecto, donde un científico afirma que tiene los indicios de haber encontrado el famoso noveno planeta que estaría allí. Acuérdense que Plutón ya no se considera uno de los planetas, sino que se considera un planeta enano, por lo que se han encontrado cuerpos similares del mismo tamaño en esa zona y rompe pues con el esquema de los grandes planetas gaseosos que hay ahí en el entorno. Plutón básicamente podría ser una luna de cualquiera de los planetas que hay allí, que perfectamente puede haber quedado a la deriva. Pero se supone que hay un planeta más grande. Entonces, miren que estas teorías no en algún momento funcionaron, operaron, sirvieron para explicar una gran cantidad de fenómenos, pero llegó el momento en que no pueden dar más cuenta, porque en realidad se basan mucho más en preconcepciones, en ideas, muchas veces en gustos personales, que puedan sido motivados por ideas filosóficas que son llamativas. Una de las ideas filosóficas quizás que más recurrentemente vuelve a la ciencia es el vitalismo, ¿no? El hecho de pensar de que la materia se organiza por una fuerza vital, que ella se va expresando y se presenta en diferentes manifestaciones. Y esto suena muy interesante, casi hasta poético, pero es muy difícil de determinarlo en términos científicos. ¿Dónde está entonces, y aquí viene lo más importante para ir finalizando, dónde está lo científico? ¿Por qué estas teorías siguen siendo importantes? ¿Qué nos enseñan sobre cómo concebimos el mundo? Estas son las preguntas que aquí en últimas me gusta tratar. Yo tuve que pasar rápido muchas de ellas porque pues se me iba el tiempo, pero esta es una de las historias más fantásticas, a mí por lo menos, siempre me ha llamado la atención porque me enseña mucho el valor que tiene la forma en que nosotros nos aproximamos al mundo y sobre todo el valor que tiene la equivocación, el valor de no acertar, y que muchas veces nosotros pensamos que es algo negativo, pero que en últimas es lo que abre el camino al pensamiento y a la explicación. Hay una cosa que yo quiero comentar al respecto, y es que lo llamativo de todo esto, es que todas estas teorías que funcionaron durante mucho tiempo y que sirvieron de explicación hasta que se encontraron mejores cosas que en verdad dieron cuenta, son muy valiosas por lo siguiente, por el hecho de que quienes las propusieron fueron los primeros que se arriesgaron a explicar ese fenómeno. Y eso es algo muy valioso. No importa que falle. Es decir, cuando yo veo y reviso la historia de quiénes lo dijeron y en qué momento, son cada uno de ellos los primeros en exponer eso. Como en el caso del flogisto, para explicar la acción del calor y del supuesto
la supuesta materia llamada flogisto que quedaba luego de la reducción al fuego de cualquier objeto, que se encontró que pues simplemente eso era un proceso de oxidación del material que había sido ya descompuesto por el fuego. Eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque aunque no acierte, se arriesgó. Yo en las clases y algunos de los estudiantes que están aquí siempre se acordarán que yo les invitaba a que cuando proponía algo se arriesgaran a decir, a generar ideas de lo que pensaban eso y no importara que se equivocaran. Porque el que se equivoca es el primero que abre camino para los que van a venir. Porque alguien más va a partir de ese primer puntapié, de esa primera punzada que llegaron a dar, alguien más va a decir, no, espere, hagámoslo mejor así. Siempre he dicho, y eso funciona en el arte, funciona en el cine, funciona en los libros. Usted no escriba de primero una idea, deje que alguien la escriba primero y usted escriba la mejor todavía. En la ciencia es algo similar. Hay que esperar a que la gente diga algo sobre algún tema y comenzar a encontrarle los fallos, no por dañar a la persona, no por un asunto personal, sino porque esa persona en últimas es muchas veces la que tiene el arrojo, hay veces incluso la soberbia de intentar decir algo, ¿ya? Yo podría dar otros ejemplos, especialmente en astronomía. Me encanta, por ejemplo, el famoso caso que menciona Carl Sagan en Cosmos de los canales de Marte, como el astrónomo italiano Schiaparelli quiso explicar en 1877 que Marte tenía unos canales. Y hay una confusión allí de traducciones, hay una confusión allí de concepciones, de capacidad técnica del periodo, y le hizo ver a él que Marte pudo haber estado o estaba habitado, pensaba él que estaba habitado porque pensaba que una serie de surcos producidos por la erosión, que ya se sabía, luego se descubrieron que son procesos de erosión, pues habían sido hechos por los habitantes de ese planeta. Y yo estoy hablando de astrónomos y de personas con una capacidad y una preparación académica grandísima. O el caso de Velikovsky con su libro Los mundos en colisión, que quiso explicar fenómenos como el éxodo de Egipto y todas las plagas a partir del acercamiento del planeta Venus a la Tierra y cómo eso produjo unos cataclismos. Y es bien interesante la hipótesis como él la plantea. Y él era un gran científico, admirado por muchísimos, y llegó a proponer una hipótesis totalmente peregrina. Ya no era una teoría, era una hipótesis, pero, pero es llamativa, no importa. Incluso el día de hoy me llama mucho la atención cómo este famoso astrónomo, se me olvida el nombre ahora, eh, ha propuesto esta idea que este objeto Oumuamua, que fue el que se acercó a la Tierra, pues posiblemente puede haber sido un tipo de nave extraterrestre espía. Y eso es bien especulativo, pero me gusta y me llama la atención que hay alguien que se acerque, más allá de si es cierto o no, a arrojar este tipo de cosas para ver un poco la sensación y la respuesta del ambiente, de la situación social. Por supuesto, es un autor con un amplio y trabajo. Avi Loeb, se me estaba olvidando Avi Loeb, eh, tiene un trabajo en física enorme, ya tiene los créditos, la cantidad de reconocimientos lo suficientemente grande como para darse de vez en cuando una escapadita de la ciencia formal y decir algo que tal vez no sea, pero que es sugerente para trabajarlo de manera hipotética, para enseñarle a pensar a los científicos y a las personas que quieren pensar científicamente algo y arrojarse a pensar, ¿por qué no? ¿Qué tal que eso exista? ¿Ya? A no tenerle miedo un poquito a la especulación. Yo entiendo y sé que hay mucho de por medio en el ambiente científico como para arrojarse a decir cosas arriesgadas, pero es que ya la realidad es arriesgada y siento que algunos de los grandes científicos hacen invitaciones a que se puedan especular un poco y a no tenerle miedo a los fallos. A saber que, por ejemplo, a partir de todas estas historias y muchísimas más que yo podría nombrar, grandes científicos fallaron al explicar el mundo. Y eso es bueno, porque al menos hicieron el ensayo e intentaron presentar una explicación. Hay gente que ni siquiera eso ha hecho.
¿ya? Hay gente que ni siquiera se atreve a preguntar o a indagar sobre el origen del mundo, sobre por qué somos así, por qué pensamos. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es acallar y poner por debajo esas preguntas, porque ya sea la vida práctica, las necesidades, los momentos, la vida simplemente en su día a día, nos hacen ocultar ese tipo de preguntas. Entonces, para mí todo esto tiene un valor inmenso. Un valor que debería enseñarse a partir de cómo se falló, por qué se falló, qué hicieron que estas teorías no dieran y no explicaran los fenómenos de una manera correcta, y sobre todo cómo se corrigió esto para, por supuesto, no caer en casos así. Y esto no es algo lejano. Hace un año aproximadamente, incluso por aquí estaba Natalie, yo le comentaba eh, de una manera muy entusiasta, que incluso había aparecido por allí una teoría que a mí en un principio me entusiasmó bastante, pero cuando ya fui examinando, encontré que no correspondía a lo que uno imaginaba, ¿no? Y el gran matemático Stephen Wolfram, al principio del año, creo que fue el 2019 o 2020, ya no recuerdo, propuso una idea, donde él suponía explicar a partir de modelos de computación, eh, todo el origen del universo y cómo la materia se podría organizar a partir de unas pautas muy simples, que él podía ejemplificar computacionalmente. Entonces yo examinaba esta teoría, estaba leyendo el texto en inglés que aparece en su página, y lo iba entendiendo. Hay unas reglas muy básicas que eran fáciles de entender. Pero llegó un momento en que personalmente para mí se complica, porque tenía una serie de algoritmos de orden computacional que yo muy poco entiendo de eso. Pero más allá, me fui dando cuenta que si bien esa teoría era sintética, presentaba unas características reformuladoras, generaba y simplificaba muchos modelos, era conectiva con otros procesos anteriores hechos en ciencia, generaba una manera representativa para poder comprender ciertos modelos complejos. En realidad comencé a ver una cantidad de fallos que me recordaban muchas formas de autopromoción por parte del autor. Me recordaba una suerte de lenguaje viciado por conceptos, que quieren explicar más bien su visión del mundo y no la realidad del mundo. Y veía que había una suerte de genialidad que operaba para unos fines muy personales, en términos de poder vender unos productos matemáticos y físicos que son geniales, entre otras cosas. Pero pasar de eso al ambiente, a explicar la realidad, es un paso bastante grande. No está de más, no es chévere que alguien lo intente, pero la aventura de la ciencia sigue siendo muy grande, muy difícil, y no basta con la genialidad, no basta con entender, no basta con haber acertado, con acertar en muchas ocasiones. Las equivocaciones, por eso, nos pueden ayudar mucho a detectar todo ese tipo de procesos y de fallos. Y por eso, bueno, en recuerdo de teorías olvidadas que tanto me agradan, pues las mencioné rápidamente, y quisiera algún día desarrollar un escrito mucho más detenido al respecto de ellas. Bueno, un saludo, espero que me hayan seguido hasta aquí. Un saludo a todos los que estuvieron, a quienes preguntaron, y nos vemos la próxima semana.